Oremos en familia. Compartimos la palabra escrita en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Por el solo hecho de ser cristianos, estamos metidos dentro de una gran batalla espiritual. El apóstol Pablo, cuando peleaba, sus armas no eran materiales sino espirituales, aptas para la guerra espiritual. Las armas carnales que Pablo rechaza no eran armas materiales como espadas o lanzas. Las carnales a las que él renunciaba eran las formas engañosas y manipuladoras que los enemigos utilizaban contra él o contra la iglesia que surgía en ese entonces defendiendo la obra de Jesucristo. Pablo no defendería sus credenciales apostólicas con armas carnales, los cuales otros sí utilizaban. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, Pablo enlista las armas que él utilizaba, que son el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, así como la oración. El poder confiar en estas armas le llevaba a tener fe en Dios en lugar de métodos carnales. Pablo sabía que elevando la guerra, la batalla, la contienda, la tormenta que se le presentaba en ese instante al plano espiritual, iba a obtener la victoria. Estas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Los corintios cristianos de ese entonces tendían a confiar y admirar más en sus armas carnales. En vez del cinto de la verdad, ellos luchaban con manipulación. Se manipulaban la conciencia el uno con el otro. En lugar de la coraza de justicia, ellos luchaban con una imagen de éxito. Creían que el éxito era tenerlo todo y estar por encima hasta de las dificultades. En lugar del calzado del evangelio apresto de la paz, ellos luchaban era con palabras suaves, tratando de no contender, sino ganándose la amabilidad de los demás o la gracia ante los ojos de los espectadores. En lugar del escudo de la fe, ellos luchaban era con la percepción del poder disuasorio que sus palabras iban a causar en las personas que quizás los enfrentaban. En lugar del yelmo de la salvación, ellos luchaban con enseñorear sobre la autoridad, es decir, pasar por encima de lo que estaba aún escrito. En lugar de la espada del Espíritu, ellos luchaban con sistemas humanos y programas que ellos mismos creaban. Jesús confió en las armas espirituales cuando Él peleó por nuestra salvación. Filipenses 2, 6 al 8 describe: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo formando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este tipo de victoria por medio de la obediencia en humildad ofendía a los corintios cristianos de aquel entonces porque parecía tan débil la manera humana. La carnalidad es el dominar, vencer, manipular y el hacer maniobras, pero la manera espiritual de Jesús es el humillarse a sí mismo, morir a sí mismo y dejar que Dios muestre su poder de resurrección por medio de nosotros, que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero para adquirir la presencia del Espíritu, yo debo morir a todo tipo de manipulación y humillar mi corazón ante el Dios Todopoderoso, buscarlo en oración constantemente, ayunar, orar y buscar la victoria con base en la batalla que Dios me va a permitir seguir, porque Él mismo será mi guía hasta encontrar la victoria. Nuestras armas espirituales son despreciadas hoy por el mundo, pero temidas por las potestades demoníacas.
Si los cristianos entendiéramos el valor que hay en la coraza de la justicia, en el cinto de la verdad, en el calzado apresto del evangelio de la paz, en la coraza de la justicia, en el yelmo de la salvación, en la espada del Espíritu Santo y en nuestra fe, jamás seríamos ni siquiera tratados de atacar por el enemigo y venceríamos constantemente. Recuerde que Dios ya nos dio la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Cuando tengas dificultades, ora. Antes de tomar decisiones a la ligera, póstrate ante el Señor y Dios te responderá y te otorgará la victoria que nadie, ni en el mundo físico ni en el mundo espiritual, podrá arrebatarte jamás. Amén y amén. Dios le bendiga. Oremos en familia.